importancia del arrepentimiento. Mire, cuando nosotros nos convertimos, cuando pasamos enfrente, ¿qué es lo que venimos a hacer? Arrepentirnos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo le tengo una noticia. Que mucho cristiano se convierte, pero no se arrepiente. Pasa enfrente y se convierte y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, pero no se arrepiente. Sigue viviendo su mala manera de vivir. Sigue haciendo las cosas que hacía antes. No se arrepiente. Pero dice ser cristiano. ¿Por qué? Porque recibió a Jesús en su corazón. Pero en realidad no se ha arrepentido. Y usted dirá, ¿y cómo sabe? Porque es muy conocido. Mire, conforme vayamos desarrollando el mensaje, nos vamos a dar cuenta las cosas que hacen que usted piense que un cristiano no se ha arrepentido. Podemos decir de los que no conocen al Señor, los podemos evangelizar, les podemos predicar que se arrepienten. Arrepiéntete. Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere arreglar tu vida. Pero ¿cómo le hacemos para un cristiano? Porque mire, si usted va con un cristiano y le dice, hey, arrepiéntete, hey, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. Pero usted está mirando las acciones, las actitudes que tiene ese cristiano y usted, que yo espero que si usted va y le dice a un cristiano que se arrepiente, porque usted ya se arrepintió. Y usted está viviendo una vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Está viviendo de acuerdo a lo que Dios le ha enseñado en su palabra. Entonces usted tiene toda la autoridad, todo el derecho de írselo a decir. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a ir con la espada desenfundada, sino va a ir en amor a decirle a ese cristiano, hey, párale, estás mal. Piensa las cosas, piensa lo que estás haciendo, piensa lo que estás diciendo, pero usted con toda autoridad, porque usted sabe que Dios está con usted y Dios lo va a ir respaldando. Amén. Pero si usted no se ha arrepentido, ni se atreva a irle a llamar la atención a un cristiano que anda torcido. Porque si no, mire, el chamuco que trae él se le va a meter a usted. Va a decir, ok, pues ya no tengo uno, sino ahora tengo dos. ¿Se imagina todo lo que puede suceder? Muchas cosas. Por eso, mire, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos. Mire, yo le voy a decir que cuando yo me convertí, yo pasé enfrente y créamelo. Yo le había contado que yo cuando era novio de mi esposa, yo me convertí como unas 5 o 6 veces. Nada más. Pero la verdadera conversión fue cuando yo empecé a ir a la iglesia. Y cuando pasé enfrente. Porque yo en las veces anteriores yo no sentía lo que sentí esa 6ª vez que pasé enfrente. Fue un cambio diferente. Sentí que mi alma, mi espíritu, mire, sanaba de todo a todo mi cuerpo. Todos mis pensamientos se los estaba dando al Señor en ese momento. Me estaba arrepintiendo de todo. Pero después viene lo más difícil. Mantener ese arrepentimiento. Porque salimos de la iglesia, salimos de la cúpula de la iglesia y nos vamos al mundo. Nos vamos a vivir con los del mundo. Nos vamos a hablar con los del mundo, los que no conocen al Señor. Y es muy peligroso eso. Es peligroso porque no nos ponemos en las manos de un mentor, en las manos de alguien que nos puede enseñar a leer la palabra, a orar, a ayunar, a congregarnos. Inmediatamente después de la conversión necesitamos buscar ayuda, porque estamos vacíos, porque Dios ya nos sacó todo lo que teníamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Meternos cosas del Señor dentro de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios vaya trabajando en nosotros paulatinamente, despaciamente, así. Así que, si usted tiene su Biblia ahí, vamos a Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Y la palabra de Dios nos dice, después de que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando usted va a predicar, cuando usted va a predicarle a alguien que no conoce al Señor, mire, este versículo está. El tiempo se ha cumplido, ya no tienes chance. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Cree en Jesucristo. Mire, cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos ya derrotados, venimos a que nos enseñen a vivir una vida nueva. Pero muchas veces venimos y queremos vivir la vida como a nosotros nos plazca o como nosotros creamos que está mejor. No nos ponemos en las manos del Señor, sino lo único que hacemos es nos convertimos, pero queremos seguir viviendo la vida que vivíamos antes. Y ese es un error grandísimo. Mire, donde quiera que se proclama el evangelio, el poder del Espíritu Santo viene con autoridad y nos revela la justicia de Dios, donde quiera. El arrepentimiento nos convence de culpa en cuanto a pecado, justicia y juicio. Nos crea la fe y trae salvación, vida y el don del Espíritu Santo. Todo eso viene a pasar a nosotros cuando nos arrepentimos. Nos libera del pecado y del dominio de Satanás. Nos trae esperanza, paz y nos advierte acerca del juicio. Y trae condenación y muerte eterna a quienes lo rechazan. Usted no sé si conozca a cristianos que de repente se convierten, van a la iglesia y se retiran. Mire, esta es la sentencia. Muerte eterna a quienes lo rechazan. Esta es la manifestación actual de poder y del gobierno de Dios en la vida de todos los que se arrepienten y creen en el evangelio que se manifiesta con gran poder contra el dominio de Satanás, del pecado y del mal. Esto no es un reino político y material, sino una poderosa presencia de Dios en su pueblo. Todo esto que hemos hablado no es hablar de política, no es hablar de nada, sino del reino de Dios en el cielo. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del evangelio. Si los que se convierten, los que aceptan a Jesús en su corazón, no se arrepienten, haga de cuenta que usted sigue en el mundo. Pero usted diciendo y platicando y diciendo, soy cristiano. Pero ¿cómo puede ser cristiano si usted no se ha arrepentido? ¿Cómo conocemos, como les decía al principio, cómo conocemos si alguien se arrepintió? Con las actitudes y las cosas que hace en el caminar de estar en los caminos del Señor. Allí es donde conocemos verdaderamente. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Todo eso implica, todo eso. Se fue el sonido, ¿verdad? Mire, cuando yo me convertí, las cosas eran diferentes. No diferentes porque no hace mucho tiempo, pero no crea que me convertí y todo fue rosita y bien bonito y todo bien fácil. No, empieza la batalla y lo más difícil. Para todos, para mi familia, para mis hijos, para mis amigos que estaban alrededor, porque estaba dejando la vida, la vida vieja. Estaba preparándome para vivir una vida nueva. Pero ¿cómo podía vivir la vida nueva de mejor manera? Es poniéndome en las manos de Dios. Leer su palabra, aprender a orar, congregándome, haciendo las cosas que Dios me había mandado hacer.
Mire, Dios en su palabra hace continuamente un llamado al ser humano para que se arrepienta y se vuelva a Él. Una pregunta. ¿Se recuerda que a Dios le prometieron algo? ¿Quién se acuerda? Todos nos acordamos, ¿verdad? 15 minutos leer la palabra todos los días, ¿lo están haciendo? Usted no se imagina lo que va a suceder. No se imagina. Mira, apenas tenemos que una semana. Mire cómo Dios lo va a llevar a donde Él lo quiere llevar. Y cómo usted va a conocer el propósito de Dios cuando usted empiece a leer la palabra. 15 minutos. Y yo le aseguro que vamos a tener testimonios que no solo 15 minutos, sino hay personas que las leen ya hasta 1 hora. Ya no se quieren despegar. Hágalo, sígalo haciendo y verá, mire, que no va a haber mucha necesidad de que cada rato oren por usted o que vayan por usted, sino usted todo lo va a hacer mecánicamente, voluntariamente. Hoy esta mañana, mire, vamos a ver 4 preguntas con respecto al arrepentimiento. Es lo que le decía al principio, que conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir conociendo la importancia del arrepentimiento. Número 1, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es la traducción al español de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente o nuestra forma de pensar. No obstante, esta idea del Nuevo Testamento está fuertemente influenciada por la idea hebrea que es volver. El arrepentimiento es el reconocimiento voluntario del pecado y de la necesidad del perdón de Dios. Mire, cuando nosotros venimos a la iglesia, quizás cuando yo era novio de mi esposa, yo lo único que iba a la iglesia es por estar con ella ahí y verla, la verdad. No me voy a engañar yo mismo, ¿para qué? Esa era la realidad mía. Lo único que yo quería era estar a un lado de ella, estar ahí, estar todo el tiempo con ella. Pero en realidad a mí por aquí, todo lo que decían, por aquí me entraba y por acá me salía. Y cuando pasaba por enfrente era únicamente para que mi suegra se diera cuenta de que yo era un santo. Y yo creo que sí se lo creía porque, mire, por fe. Pero las cosas así no tienen que ser así, pero muchos pasamos por todo eso. Pero ya después las cosas fueron diferentes. Porque Dios empezó, en el tiempo de Dios, quizás cuando yo iba a la iglesia, cuando era novio de mi esposa, quizás no era mi tiempo. No era el tiempo de Dios. Dios quería hacerme pasar por todas esas cosas para después. Porque mire, en ese tiempo yo tenía 27 años. ¿Y sabe cuándo vine a los caminos del Señor? Cuando tenía 45 años. ¿Cuántos años pasaron? O sea, fue un proceso. Si el Señor, mire, uno dice, yo ya pasé enfrente y recibí al Señor. No, mijito. El Señor ya llegó tu tiempo y el Señor te trajo hasta acá. Así es la realidad. ¿Por qué tuvo que mi esposa? ¿Por qué tuve que pasar yo tantos problemas? ¿Por qué? Porque cuando yo me convertía nunca hubo un arrepentimiento. Todo lo contrario, yo fraguaba en mi mente lo que iba a suceder cuando yo me casara con ella. Jamás vas a pisar una iglesia cristiana. Y lo cumplí por 18 años. ¿Pero qué pasó? ¿Quién fue el que perdió? Fui yo. Perdí muchos años de mi vida. Miren lo que dice el Salmo 51, 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por eso es necesario, importante el arrepentimiento. Porque el pecado siempre va a estar delante de nosotros. Siempre va a estar el diablo ahí poniéndonos la traba, poniéndonos la excusa, poniéndonos el problema ahí para ver nosotros qué tanto queremos a Dios y en qué tanto estamos metidos en las cosas de Dios. Siempre vamos a tener algo ahí. Siempre. Inclusive, y usted dice, ¿usted lo ha pasado? Sí, lo he pasado. A veces que me levanto y saludo a mi esposa y mi esposa anda enojada. Ahora que conozco al Señor, digo yo, no, diablo mentiroso. Yo no me voy a enojar. O a viceversa.
¿Por qué? Porque a veces el diablo usa hasta las personas que más nos quieren y que más para obstaculizarnos la venida a la iglesia. O simplemente una gripa, un dolor de cabeza. Cuando vamos al trabajo, no excusamos, no hablamos de eso, me duele la cabeza. El patrón sabe lo que le dice, vente, si nomás es un dolor de cabeza, tómate un Telenor. Pero para la iglesia no queremos venir a veces. Mire lo que dice el número 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Una persona que ha experimentado el gozo de la salvación y luego cae en el abismo de la inmoralidad, pudiera experimentar un tiempo prolongado de arrepentimiento y lucha espiritual antes de recibir la seguridad del perdón y la restauración de la gracia de Dios. Yo conozco varias personas que han recibido a Jesús en su corazón, que se han arrepentido, pero que han regresado al mundo. Ahora se imagina cuánto les va a costar volver a regresar. Y entre más se queden en el mundo, va a ser más difícil todavía. Más difícil que puedan regresar a los caminos del Señor. Va a haber que hacer algo, interceder por ellos, meterlos un cuartito, mire, y sacarles todos los chamucos que traen ahí. Va a ser duro. La experiencia de David nos revela cuán terrible es ofender a un Dios después de haber sido bendecido por él. Usted conoce lo que le pasó a David, ¿verdad? Se metió con la mujer de Urías. Y no solo se metió con la mujer de Urías, sino que lo mandó matar también a él. Pero si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta todas las cosas que tuvo que pasar David, todo lo que le pasó. Y ahí no fue que el Señor le dijo, te voy a hacer esto. No, empezaron a suceder las cosas. Todo. Dios lo perdonó. Dios le pasó todo eso. Pero las consecuencias que vinieron después. Mire lo que dice David. David deduce que su pecado no fue contra otros humanos, sino que pecó contra Dios y su palabra. David reconoció que desde su infancia tenía una inclinación natural al pecado. Y eso es lo que tenemos nosotros desde que nacemos. Es algo natural de a pecar. Es algo natural. Por eso nosotros cuando nos convertimos y venimos a la iglesia, tenemos que leer la palabra, nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, porque nosotros somos propensos a pecar diariamente. Mire, tenemos que vivir un día a la vez. Mira, acuérdese del corito, un día a la vez. Nosotros somos como los alcohólicos, como los drogadictos. Tenemos que vivir un día a la vez. Darle gracias a Dios por un día más que no pecamos, un día más, Señor, que puedo ir a la iglesia, un día más, Señor, que puedo ser buen hombre, buena mujer, buen padre, buen esposo, buena esposa. Un día a la vez, todos los días. La experiencia de David nos revela cuán terrible es ofender a un Dios después de haber sido bendecido por él. ¿Se imagina esas personas que se regresan al mundo? Les va peor que al impío que no conoce al Señor. Les va peor. Y uno los ve y las personas que no conocen al Señor dicen, oye, pero mira lo que le pasa. Se dice, si iba a la iglesia y se convirtió. Sí, porque es peor. Porque Dios nos bendice. En cuanto nos convertimos, nos empieza a bendecir. ¿Con qué nos bendijo Dios primeramente antes de que nosotros nos convirtiéramos? Con la vida. Nos dio la vida. Por Él estamos en este mundo. También es un cambio de actitud que nos conduce una nueva dirección de nuestra vida. Este cambio debe ir acompañado de fe. Debemos de cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar. Número 2. ¿Qué no es arrepentimiento? El arrepentimiento no es tristeza por el pasado o remordimiento emocional. El pueblo de Israel estaba triste, pero sin arrepentirse, fíjese. Si usted lee toda la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, usted se va a dar cuenta cómo renegaba ese pueblo.
renegaba de Dios. Pero cuando estaban en el desierto, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel? 40, mire, ellos iban a llegar a la tierra prometida en 40 días. ¿Y qué sucedió? Tuvieron que dar vuelta 40 años ahí en el desierto. Y por su desobediencia, ¿qué fue lo que les dijo Dios? ¿Sabe lo que les dijo? Todos los de 20 años para arriba no van a tocar la tierra prometida, ni siquiera van a llegar. Ahí van a morir en el desierto. En 40 años, toda esa generación murió en el desierto. Los únicos que llegaron a la tierra prometida fueron los que tenían menos de 20 años, los niños, por la desobediencia a Dios. Y hablando de los 10 espías que mandó Moisés a que chequearan la tierra, a que inspeccionaran cómo estaba, a que vieran, solo dos vieron la tierra prometida. ¿Y qué hizo con los 8 restantes? Murieron también. Porque ellos fueron los causantes de que el pueblo de Israel no cruzara, no llegara a la tierra prometida. Porque empezaron a murmurar, le empezaron a decir, no, ¿para qué van? Mira que allá hay unos gigantes que nos van a derrotar, nos van a matar, no vayan. Empezaron a murmurar entre todos ellos, pero Caleb y Josué no hicieron eso. Y fueron los que llegaron con él, ellos y toda su familia, a la tierra prometida. Miren lo que dice en Números 14, 39, 42. Y Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis al mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Fíjense lo que les estaba diciendo aquí al pueblo. No vayan a esa loma, no vayan a ese cerro, porque los van a derrotar. Desobedecieron, fueron y ¿qué hicieron? Los amalecitas los mataron a todos. Los que fueron. Por la desobediencia. A pesar de su arrepentimiento superficial y de la momentánea expresión de confianza en las promesas de Dios, los israelitas no hicieron caso de la advertencia de Dios. Cometieron el error que podían poseer la tierra prometida sin obediencia, sin fe y sin comunión con Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos a una parte donde Dios no nos ha dicho que vayamos? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces queremos hacer algo y no se nos hace en el momento y ahí estamos puchando hasta que se haga? No, nosotros necesitamos preguntarle a Dios, decirle, Señor, estoy batallando con esta situación. Estoy batallando en comprar una casa, en comprar un carro, en un trabajo. Señor, ¿es para mí o no es para mí? Y da un paso atrás y órale al Señor. Ahora, si estás batallando mucho en un trabajo y te cansas y esto, también órale al Señor. Señor, ¿quieres que yo esté aquí? Porque a veces nosotros puchamos y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y no le preguntamos al Señor si lo que vamos a hacer, Él está de acuerdo. La lección para todos los que están en Cristo es que no pueden obtener las riquezas del pacto de Dios sin la obediencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Obediencia quiero, no sacrificio. Él es lo único que nos pide. No nos sacrifiquemos a nada. No vengamos de nuestra casa de rodillas hasta entrar aquí a la puerta. No, Él ya no quiere sacrificio. Él ya no quiere que vayas con un santo por todo Rialto ahí. Y Él ya no quiere eso. Él lo que quiere es que lo obedezcas en todo lo que dice su palabra. Eso es lo que quiere de nosotros Él. Obediencia. Es posible estar avergonzado profundamente por la conducta que se tuvo antes, sin apartarse sinceramente de la misma. Veamos el caso de Judas Iscariote. Fíjese, yo me pongo a pensar, y yo estaba leyendo esto de Judas, en Mateo 27, 3 al 5, todo el capítulo. Si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado.
Pero ¿sabe que Judas nunca se arrepintió? Se puso triste y le dolió porque iba a hacer, porque hizo lo vendió al Señor por monedas de plata. Después vino y regresó todo. Pero de nada le valió. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. ¿Y qué pasa con nosotros a veces? Que hacemos las cosas, pecamos en esto, pecamos en lo otro, pero no vamos a pedirle de rodillas al Señor, decirle, perdóname Señor por lo que hice. Sino decimos, no, pues el Señor es bueno, el Señor me perdona. Sí, pero no fuiste a pedirle perdón. No vamos a pedirle perdón. Y después de eso vienen las consecuencias. Me tratan mal en el trabajo, me trata mal la esposa. Bueno, eso no todos los días. Dice, me trata mal el esposo, no me dan comida, no me dan lonche, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Le has pedido perdón a Dios por lo que hiciste? Hay que pedir perdón, hay que ponerse a cuentas con el Señor. En Mateo 27, 3 al 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿A dónde fue? Y se ahorcó. ¿Por qué mejor no fue y se arrodilló y le pidió perdón a Dios? No, mejor dijo, no, mejor me ahorco de una vez. Judas entendió que sus acciones pecaminosas ocasionarían la muerte de Jesús. Se dio cuenta lo que iba a ocasionar él. Pero ¿qué hizo? No le pidió perdón al Señor, no se arrepintió, no hizo nada que pudiera el Señor darse cuenta de que verdaderamente había un arrepentimiento en él. Y a veces nosotros actuamos igual. Del mismo modo, todas las acciones humanas afectan inevitablemente para bien o para mal. Muchas cosas que los seres humanos ponemos en movimiento no pueden detenerse y su maldad y sus resultados destructivos serán sufridos por los culpables y por los demás. Muchas veces por nuestras acciones acarreamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a todos. Yo siempre lo he dicho. Mala onda que llegan los 10, 15 años y todo el mundo se quiere divorciar. Pero si ya uno ya está casado, ¿qué le busca uno? Ya se casó. Señor, es que la mujer que me diste, no, el Señor no te la dio, tú la agarraste. Tú la escogiste. Mire, ser padre y ser mamá, ya usted ya no es más soltero, ni usted más es soltera. Ya usted no se debe a usted, ni la mujer, ni el hombre, se deben a los hijos. Ser padre y ser madre es un sacrificio hasta que, mire, como siempre les digo, hasta que estén en el ataúd. Así sus hijos tengan 30, 40, 50 y mientras usted esté vivo, usted va a ver por ellos todo el tiempo. Toda la vida, aunque estén casados y ya tengan hijos, usted se va a preocupar por ellos todo el tiempo. Esa es la ley de la vida. Así debe ser un padre, preocuparse, poner en prioridad a la familia. Eso es lo más importante. Cuando usted no viene a la iglesia, pero está con la familia, aleluya. Porque Dios le va a demandar a usted la familia que le dio. Pero si usted viene a la iglesia y por cumplir con la iglesia, por cumplir con el pastor, por cumplir con la gente, usted deja a su familia allá, cuidadito, porque Dios se lo va a reclamar. Dios es prioridad, pero Dios nos dio una familia y esa familia la tenemos que cuidar. Porque el día que estemos en la presencia de Dios nos va a preguntar, a ver, Mario, ¿qué hiciste con los 3 hijos y la hija que te di? ¿Qué hiciste con tu esposa? Usted no le va a decir, pues es que tenía que ir a la iglesia y es que el pastor me dijo que yo tenía que ir, que mi prioridad era usted. No, fíjese que no. La primera iglesia es su esposa, sus hijos y usted. Es la primera iglesia que tenemos que cuidar. ¿De qué sirve ganarse el mundo y nuestra familia destrozada? ¿De qué sirve? No sirve de nada.
Silencio, silencio, ¿verdad? Todas las acciones que nosotros hagamos como papás, y voy a decir papás, porque el sacerdote de la casa es el hombre. Todas las acciones que hagamos nosotros van a afectar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra casa, a nuestro trabajo. Todas las decisiones que tomemos. Pero acuérdese de esto, que usted no es un macho mexicano, usted es un hijo de Dios. Y para poder llevar un hogar adelante, usted primeramente tiene que arrepentirse y dejar que Dios entre a su corazón y que Dios gobierne su corazón para que usted pueda gobernar una familia como Dios lo pide. Usted tiene que ser el primero en orar, el primero en leer la palabra, el primero en hacer todo, el primero en alistarse para venirse a la iglesia. Usted tiene que ser el primero. Pero si usted es el último, pues no. Mi esposa no puede venir porque se va a tardar. ¿Cuántos carros tienes en tu casa? ¿Tienes 2, 3? Agarra un carro y vente. Y que la esposa le diga, allá te espero, no me faltes. Y usted se viene, mire, raudo y veloz, a la oración, a orar, a interceder por su familia. Es de suma importancia evitar todas las acciones y todos los planes que pudieran tener consecuencias malas. Eso le toca al hombre de la familia, al sacerdote. Evitar todos los problemas que vengan, todas las acciones malas. Número 3, ¿por qué es necesario arrepentirnos? Es necesario porque todos hemos pecado contra Dios. Todos. Mucha gente en el mundo dice, no, yo no soy pecador. Yo ayudo a mucha gente. Yo no me emborracho. Yo no soy drogadicto. Sí, pero la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nosotros decimos que no hemos pecado, le estamos diciendo mentiroso a Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios. Todos. Nadie nos salvamos. Debemos arrepentirnos, porque el pecado nos hace transgresores de la ley de Dios y por lo tanto somos culpables ante Él. Todos somos culpables. Antes de conocer al Señor, todos somos culpables. Y aún siendo cristianos y pecamos, somos culpables también. Porque Dios es santo, es poderoso. Él no tiene pecado. En 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mire, cuando a usted le dan un ticket, ¿usted qué hace? ¿Usted se hace de la vista gorda y no va y lo paga? Cuando lo vuelva a pagar un oficial, usted se va, mire, pechito de paloma. Lo arrestan. Entonces ahora vamos a voltear las cosas con el Señor. Cuando usted peca, es como si le dieran un ticket. Usted tiene que ir, ¿a dónde? Al tribunal de Dios, a la presencia de Dios, a decirle, Señor, me equivoqué, pequé, no debería de haber pecado, Señor. Y fíjese que no le estoy hablando de pecado de infidelidad o que usted vaya y se meta por acá donde sea. No, palabras a veces, acciones en la misma familia, con la misma esposa, con los mismos hijos. A veces decimos cosas que no debemos de decir. Y ahí tenemos que ir a pedir perdón. No solo pedirle perdón al afectado, sino también en la presencia del Señor. Y decirle, me equivoqué. ¿Sabe lo que hace el Señor? Desmisa el ticket y ¡fum! Lo tira. Pero si usted se queda con eso y después no se queje por las cosas que le van a venir. Y cuando usted vaya, cuando usted ya tenga el agua hasta acá con tanta cosa que le viene, usted va a ir a la presencia del Señor y mire que el Señor, bendito sea Dios, que le hable y le diga, ¿a cuándo me vas a pedir perdón por lo que hiciste tal fecha? ¿Cuándo? Porque a veces nosotros tenemos una lista ya con el Señor que nos está apuntando. Te portaste mal tal fecha, dijiste esto. Y aquí estoy esperando, soy paciente a que vengas. A mí no se me va a olvidar, a ti sí, pero a mí no. Todo el que peca desobedece a Dios en todo. Todo el que peca.
de la manera que sea. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Usted puede pecar y venir a la iglesia, nadie se da cuenta, yo no me doy cuenta, los hermanos no se dan cuenta, pero usted trae ese pecado. Pero el único que se da cuenta es Dios. Usted no se tiene que poner conmigo a cuentas como lo hacen los sacerdotes. Usted no me tiene que venir a confesar a mí. Fíjese que pegué. Ok, usted va a barrer 20 veces aquí y ya usted está perdonado. No, usted no lo va a hacer así. Usted va a ir a la presencia del Señor. Porque el que lo salvó, el que estuvo en la cruz, es Él, no yo. No yo. Él es el que lo tiene que perdonar. Él. Yo nada más estoy aquí, mire, con la bendición y la gloria de Dios y la gracia de Dios, predicando la palabra. Pero soy tan cristiano como usted, tan hijo de Dios como usted, y los dos somos iguales. No hay acepción de personas aquí en este lugar. Mire, aquí no hay que obedecer esta ley, pero aquella no. Porque a veces nosotros decimos, voy a obedecer esto, pero aquello no. Máximo en las cosas del Señor. En las cosas del Señor tenemos que obedecer todo. Todo. No podemos decir, en esto sí y en esto no. Porque mire, porque es lo mismo si desobedeciéramos en todas. O somos negros o somos blancos. Una de dos. Pero no podemos estar en la mitad. La falta de arrepentimiento acarrea la ira y el juicio de Dios. ¿Cómo viene el juicio de Dios? Permitiendo que nos pasen cosas a diario, constantemente, hasta que nos pongamos a cuentas con Él. A veces nosotros creemos que porque le decimos a la esposa, estás loca, tú ni sabes lo que dices. ¿Sabe que Dios ya lo oyó? Dios ya lo oyó. Y usted tiene que decirle, perdóname, Señor, si es tu hija también. ¿Sí? O a nuestros hijos. No sirves para nada. Si te dije esto, ¿por qué no lo hiciste? No. No debemos de ser así las cosas. Romanos 2, 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren, mejor para no ir que Dios nos vaya apuntando todos los pecados, mejor mire, cada vez que lo hagamos, pidamos perdón. Cada vez que lo hagamos, pidamos perdón. Y así se nos extiende, mire, se nos extiende. Pero si no, nunca le pedimos perdón a Dios, no nos arrepentimos. Cuando lleguemos allá, ¿qué va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que nos va a decir. ¿Por qué? Porque nunca nos tomamos el tiempo de irle a pedir perdón. Mire el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a lo que nosotros hagamos, Dios nos va a pagar. Hay personas que desobedecen a Dios y no se arrepienten. Esto hará que Dios les aumente el castigo. Dios les dará a cada uno lo que se merece. Si no reconocemos nuestra necesidad de arrepentimiento y perdón, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Así que no andemos por el mundo pecando y haciendo lo que nos dé la gana, con el solo hecho de que fulano, sutano, el pastor, la pastora, los hermanos no se van a dar cuenta. Porque lo más importante es que Dios se da cuenta. ¿De qué sirve que yo me dé cuenta? ¿De qué sirve que ustedes se den cuenta? No va a servir de nada porque nosotros no vamos a saber. Nosotros no tenemos la solución en nuestras manos. El que tiene la solución de perdonarle los pecados es Dios. Y a Él es el que le tiene que dar cuentas todo el tiempo. Mire, yo por sí o por no, todos los días que yo me levanto dándole gracias a Dios por el trabajo, por mi casa, por el descanso, porque mi familia está unida.
le digo, primeramente le digo, perdóname, Señor, si te ofendí de palabra, de acción y de pensamiento. Porque uno a veces cuando hace cosas malas, como que se le borra el cassette, ¿verdad? Y dice uno, no, ya no. Mejor me olvido. Pero no debe de ser así. Por eso, para evitar todo eso, mira, perdóname, Señor, todos los días, todos los días. Si no reconocemos nuestra necesidad de arrepentimiento y perdón, hacemos a Dios mentiroso. Primera de Juan 1:8-10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros pecamos y no le confesamos el pecado, ¿qué hacemos? Hacemos a Dios mentiroso. Y todavía tenemos el descaro de decir, no, yo no he pecado. Es más, una mentirita blanca, chiquita. No, nada. No hay blanco ni chiquito ni nada. Mire lo que dice Juan. Juan contradice a los que dicen que el pecado no existe como principio o poder en la naturaleza humana. A los que dicen que sus malas acciones no son en realidad pecado. ¿Cuánta gente del mundo dice eso? ¿Por qué dices, tú vas a la iglesia porque eres un pecador? Pues yo no peco. Yo me porto bien. Yo hago todas las cosas bien. Yo ayudo a mucha gente. Así es lo que dice la gente del mundo. Hoy esta herejía se manifiesta entre los que niegan la realidad del pecado e interpretan el mal en términos de causas psicológicas o sociales. Ay, dale chance. Es que no sabe lo que hace. Para unas cosas es bueno y para otras no. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que la gente peca cuando le conviene y cuando no. Ahí andan muy a gusto. Los creyentes deben estar conscientes de que la naturaleza pecaminosa es una constante amenaza en su vida y que siempre deben darle muerte a sus malos hábitos por medio del Espíritu Santo que vive en ellos. Así es como tenemos que arrepentirnos nosotros, arrodillándonos, pidiéndole perdón a Dios, dándole muerte a toda a todo lo humano, a toda la vieja manera de vivir. Combatiéndola. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Tenemos que reconocer los pecados y buscar el perdón y la purificación de Dios y vamos a tener dos resultados. Miren, número 1, el perdón y la reconciliación con Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos es lo primero que conseguimos. El perdón y ser reconciliados con Dios. Y usted va a sentir algo diferente. Usted va a sentir que ama a todo mundo, hasta a su enemigo. Y la purificación, número 2, y la purificación de la culpa y la destrucción del poder del pecado, a fin de vivir en santidad. Usted dice, yo vivo en santidad. Pues demostrémosla, pues, la santidad. Los que afirman que nunca han pecado y que por eso no necesitan de la muerte salvadora de Cristo, hacen pasar por mentiroso a Dios. Yo no necesito convertirme. Yo no estoy preparado todavía. Tú vas a la iglesia porque pues a ti no se te aguanta. A ti se hacía falta, a mí no. Mire cuánta gente dice lo mismo. Mucha gente. Y les pasan cosas a diario. A diario. Mire, el diablo les da muchas cosas, pero el diablo después le quita todo. ¿Cómo se lo quita? Enfermándolos, dándoles una enfermedad incurable, inclusive hasta quitándoles un hijo. Así es como funciona el diablo. El diablo da mucho, pero cobra bien caro. Y en Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, al impío Dios le permite, deja que pasen las cosas, pero sí le habla y le dice, arrepiéntete. ¿Cómo le dice? Por medio de usted y de mí. Hey, ven, arrepiéntete. Dios te ama.
¿Cómo lo hacemos? Cuando esas personas estén tristes, cuando tengan un problema, cuando vayan a alguna parte, donde haya un funeral, donde haya algo que pasó. Por eso es tan importante que ahí, mire, ahí es cuando las personas están afligidas, están dolidas, quieren un arreglo. Usted como hijo de Dios se para y dice, párense, voy a orar por ustedes. Y repitan conmigo y darle el plan de salvación ahí a toda la gente. Y después que ya lo hayan hecho, usted les invita y les dice, búscate una iglesia donde congregarte. Y arrepiéntete. Y empieza en los caminos del Señor y tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero mientras tengas a Dios en tu corazón, las cosas van a salir bien. Dios nos ordena que todos los que habitamos en este mundo nos arrepintamos y que le obedezcamos solo a Él, solo a Él, solo a Él. Mire, es que a veces muchos de nosotros no conocemos las prioridades. Mire, nuestra prioridad primeramente es Dios. Segunda prioridad es nuestra esposa o nuestro esposo. Tercera prioridad son nuestros hijos. Cuarta prioridad es mi mamá y mi papá, mi suegra y mi suegro. Quinta prioridad, mi familia extendida. Pero a veces unos, no puedo atenderte ahora, hijo, porque tengo que ir con tu tío, tengo que ir con tu tía, tengo que ir con mi mamá. No, nos equivocamos de prioridades a veces. Y por eso es que la familia se desmorona. Cuando ya nos casamos, nuestra primera prioridad es Dios primeramente. Y después nuestra esposa. Pero muchos dicen, no, primero mi mamá, primero mi papá, primero mi hermano. ¿Por qué me lo dice eso? Porque yo lo hacía. Al último era mi esposa y primero eran mis hermanos. Pero no debe de ser así. Cuando vienen los caminos del Señor uno, por eso es que uno se tiene que arrepentir para empezar que Dios te empiece a dar las bendiciones y las cosas que tienes que hacer para llevar una familia como debe de ser. Una familia como Dios lo ha provisto. Porque es un mandato de Dios, esa es la voluntad de Dios dirigida con amor y misericordia hacia todo pecador. En tiempos pasados, antes de que llegara el pleno conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, Dios pasó por alto gran parte del pecado humano y de la ignorancia quien Él era. Ahora que su plan perfecto y revelación ya ha llegado con la llegada de Cristo, se les manda a todos que se arrepientan y crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Todo mundo tiene que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo espero que usted ya lo haya hecho, todos los que estamos aquí. No se hacen excepciones porque Dios no tolera los pecados de nadie. Todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados o ser condenados. En otras palabras, el arrepentimiento es esencial para la salvación. Dios no odia al pecador. Dios odia el pecado. Eso es lo que odia a Dios. Dios ama a la gente. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente. Él quiere que dejemos toda nuestra mala manera de vivir. Él ha sido paciente por todos estos años. Yo creo que ni yo nacía todavía cuando se predicaba el Evangelio. El Señor quiere que todo mundo se convierta, que nadie se quede aquí, que valga la pena. La palabra de Dios dice que Él vino por lo que se había perdido. Por eso es que todo mundo tiene que arrepentirse y volverse a los caminos de Dios. Mire, ¿por qué hay tanta gente cristiana que mire, yo siempre lo digo a veces y no sé, a lo mejor a algunos no les parece, pero mucha gente cristiana parece que la iglesia la toman como un club.
¿Dónde venir nomás a cumplir? Pero fíjense que no están engañando a nadie más que ellos mismos. Yo hace muchos años, ya voy a cumplir 20 años en esto. Y yo un día pasé solo enfrente y le dije al Señor, cambia mi vida y te voy a servir el resto de mi vida en lo que me pongas, Señor. Porque yo vivía como las olas del mar, para allá y para acá, para allá y para acá. Siendo golpeado por todos. ¿Por qué? Porque no me afirmaba en los caminos del Señor. Porque creía que con el estar sirviendo, con el estar moviendo una silla, con el estar limpiando, con el estar barriendo, con el estar acomodando gente, yo ya era salvo. No, lo único que me iba a salvar era escuchar la palabra, oír la palabra, leer la palabra, orar, estar pendiente de lo que se decía, de lo que el Señor tenía para mí en cada culto. No seamos nomás creyentes, seamos discípulos, pero no discípulos míos ni discípulos de fulano, seamos discípulos de Jesús. Eso es lo que Él quiere. Yo estoy aquí nada más para predicarle, para enseñarle, para aprovechar esta oportunidad tan grande que Dios me ha dado, pero para decirle la verdad, que usted tiene que ser discípulo de Jesús. Así como usted es una oveja de Dios, que Dios lo puede mover a usted a donde a Él le plazca y como le plazca. Y yo aquí estando presente, yo no puedo poner objeción a lo que Dios le dijo a usted. Si Dios le dijo a usted, vete para allá, vete para allá. Yo lo único que tengo que hacer es orar por usted, bendecirlo, porque quizás lo que usted necesita, yo no lo tengo aquí. En otra parte lo hay. A mí me sucedió. Así que ¿por qué no le puede suceder a usted si somos iguales? A veces Dios nos va a mover de un lugar a otro. Y no porque usted se vaya o porque usted se quede, yo me voy a quedar enojado o algo, no. Si yo estoy de paso aquí. Yo ya tengo ya voy por los 65 años. Yo no sé cuánto Dios me vaya a tener aquí. Así que mi único trabajo es prepararlo a usted, que aprenda usted, para que usted venga y cumpla el lugar mío. Porque la iglesia, Templo Cristiano de Restauración Familiar, tiene que seguir. El hermano Mario se va a ir, la hermana Alicia se va a ir, pero tiene que quedar alguien aquí, porque la obra de Dios no se debe detener. No debe de ser de un solo hombre. Esta obra es de todos ustedes, porque ustedes son los que participan. Ustedes son los que ofrendan, los que diezman. Esto no significa, fíjense, que todos serán salvos, porque el que rechace la gracia y la salvación de Dios seguirá perdido. El que rechace la gracia y la salvación de Dios. Número 4, ¿cuáles son los resultados del arrepentimiento? Recibir el perdón inmediato de Dios y entrando en comunión con Él. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La predicación del arrepentimiento siempre debe acompañar el mensaje del evangelio. Fíjese que cuando dice que, bueno, vamos a leer Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios ha optado por bendecir a su pueblo con el derramamiento del Espíritu Santo, solo a condición del arrepentimiento, es decir, volverse del pecado y de los caminos de injusticia de su corrompida generación, es decir, volverse a Dios. Usted puede haber sido salvo, usted pasó enfrente y se convirtió, usted aceptó a Jesús en su corazón, pero si usted no se arrepintió, usted sigue viviendo en la generación que usted vivía antes. Usted sigue viviendo la vida vieja. Usted no ha cambiado. El arrepentimiento produce la salvación en el pecador que viene a Dios con un corazón contrito y humillado. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Se fija? Usted viene a la presencia del Señor, usted le pide perdón, Dios no se va a agarrar con un cinto y le va a pegar y le va a decir, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste lo otro, es que acá. No, lo va a abrazar y le va a decir, yo te perdono, sigue adelante. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero a veces yo pienso y digo, Señor, ¿será que necesitamos unos buenos fajos? Que cuando nos portemos mal, usted como actúa el mundo así, venga, vente para acá. Te voy a perdonar, pero primero te voy a sonar. Pero no, Dios no es así. Después de que lo crucificamos, después de que le dimos los latigazos, después de que le ponemos la corona de espinas, todavía venimos a decirle, perdóname, Señor, y Él nos abraza, nos limpia y nos pone ropas sacerdotales a cada uno. ¿Se fija todo lo que hace Dios por nosotros? Y nosotros tan mal agradecidos que somos a veces. ¿Sabe cómo nos damos cuenta de que Dios es tan grande y poderoso? Cuando nosotros estamos empapados de la palabra de Él. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo por eso les digo, no me lo prometan a mí, prométanselo a Dios, hagan un compromiso con Dios, lean la Biblia cada 15 minutos todos los días de su vida, los 365. Dense el tiempo para leer la Biblia y cuando ustedes estén llenos de la palabra de Dios, miren, no van a ofender a nadie. Van a tener amor para todos y de sobra y para que lleven también. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado que está lleno de remordimiento por el pecado y agobiado de pesar por causa de su maldad. Cuando se humilla el egoísmo y la actitud orgullosa de los creyentes y ellos claman a Dios pidiendo su gracia perdonadora, pueden estar seguros que serán aceptados por Él. Segunda de Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo nos enseña dos tipos de tristeza. Número 1, hay una genuina tristeza por el pecado que lleva al arrepentimiento, es decir, un cambio en el corazón que hace que la persona se vuelva del pecado a Dios. Este tipo de arrepentimiento conduce a la salvación. ¿Usted cree que Dios no conozca el corazón de cada uno de nosotros? Cuando nosotros vamos y le pedimos perdón. Y cuando nos soltamos llorando y diciéndole, Señor, perdóname. Aún así Él nos abraza y nos perdona. Número 2, pero el que no se arrepiente se entristece con frecuencia por las consecuencias de su pecado. Esa tristeza lo lleva a la muerte y al juicio eterno. ¿Qué pasa con la gente que no conoce al Señor? Cuando se le muere un familiar, ¿qué pasa? Ahí está abrazado del ataúd. Llore y llore, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Sabe por qué? Los remordimientos lo están matando. La tristeza lo está matando. Pero cuando alguien que conoce al Señor, ¿sabe lo único que dice? Gloria a Dios, porque ya estás descansando. Gloria a Dios, porque algún día te voy a ver. Gloria a Dios, porque estás donde yo algún día voy a estar también. Porque alguien que se muere no es para siempre. Esa persona pasó de vida a vida eterna. Yo a veces me pongo a pensar y digo yo, cuando murió mi papá, cuánta gente abrazada del ataúd ahí, llorando, llorando, llorando. Y yo más tranquilo. Claro, uno siente dolor aquí adentro porque a esa persona físicamente no la vas a ver. Pero tienes la convicción y tienes la seguridad de que esa persona está con Dios. Yo cuando murió mi papá, yo dije, yo estoy tranquilo porque Él está con Dios. Y yo sé que algún día voy a estar allá donde Él está. A mi preocupación es mis hermanos, mi familia, que no conoce al Señor, ¿a dónde van a ir? Esa es la preocupación, eso es lo que nos tiene que preocupar. Por eso es que la gente que no se arrepiente, se entristece con frecuencia, llora y patalea y dice miles de cosas porque no se ha arrepentido, porque la conciencia la está matando.
de toda esa bola de pecados de que ha hecho, que ha cometido, no ha venido a pedirle perdón a Dios. Estos son pecados no confesados. Al cambio genuino de mente y actitud le sigue un nuevo patrón de vida. En Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino irá acompañado del fruto de justicia. Los que dicen que creen en Jesucristo y son hijos de Dios, pero no viven de tal manera que produzcan buen fruto, son como árboles que habrá que cortar y arrojar al fuego. Fíjese, esa es la sentencia. En Mateo 7, 18, 19 nos dice, no puede el árbol dar buenos frutos, el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjese que yo tengo un vecino que es veterano y tiene como 95 años, tiene ya, o 94 años, pero camina derechito y maneja su pick-up, arriba y para abajo. Y no tiene andadera, no tiene nada, derechito. Es un veterano de la Air Force. Y su esposa hace como 11 años que murió, pero él vive solo ahí. Y un día le llevó a mi esposa, porque cada vez que llego del trabajo y mi esposa está haciendo algo rico, le digo, ¿sabes qué? Dame un platito para llevarle a mi vecino. Y casi lo hacemos a diario. Le llevamos sopa o algo calientito, porque pues vive solo. Y le llevo todo eso. Entonces él tiene atrás 2 matas de aguacates que están, mire, cayéndose. Hay unos aguacatitos así, que parecen mangos así. Pero un día fue para Menton, vivimos en Redlands, y fue hasta Menton y trajo 4 aguacates así de grandotes. Fíjese la diferencia. Porque viene esto a que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el malo dar buenos frutos. Fíjense, eran unos aguacatones así de grandotes. Y los de él chiquitos así, parecían mangos chiquitos. Pero mire esos aguacates chiquitos, bien sabrosos. Y el aguacatón ese grandote, desabrido. Fíjense. Y me preguntó, me dijo, ¿cómo le salieron los aguacates de allá? Pues dije, bueno, señor, ni modo que lo haga sentir mal. De aquí hasta allá, muy buenos, dice. Pero no estaban buenos. No estaban nada buenos esos aguacates. En cambio, los otros que él tiene atrás, chiquitos, bien sabrosos. Bien sabrosos esos. En Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo manifiesta ante el rey Agripa que en sus mensajes de salvación les recalcaba a todos la importancia de demostrar el arrepentimiento con las obras. Fíjense que por obras nadie va a ser salvo. Nadie. Yo a veces le pregunto ahí en el trabajo, le digo, ¿no te gustaría ir a la iglesia? Te invito a la iglesia, vamos. No, yo no necesito ir a la iglesia. Yo soy buena persona. Yo ayudo a mucha gente. Pero yo les digo, por obra no vas a ser salvo. Sino, ¿de qué sirvió el sacrificio de Dios en la cruz? De Jesús en la cruz, ¿de qué sirvió? Ni en los demás apóstoles le restaron la importancia debido a las obras que son consecuencia espiritual y prueba evidente del verdadero arrepentimiento. Por obras nadie va a ser salvo si no hay un arrepentimiento verdadero. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ser personas que nos arrepintamos. No solo nomás decir, sí, me arrepiento. Se recuerda cuando íbamos a otra iglesia y decían, por mi culpa, y se pegaba uno en el pecho. Por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Para qué pues se lastimó el corazón ahí? Tanto golpe. Prepara tu corazón para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos están preparados? Todos estamos preparados, ¿verdad? Porque Dios es bueno. En Hechos 2:8 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas aquí?
¿Sabe que yo tardé mucho? Yo tardé 8 años y estaba hasta preocupado. Hasta que el pastor me dijo, estábamos en otra iglesia y me dijo, métase entre medio de la gente ahí donde esté hablando en lengua y usted va a hablar. No, ¿cuál? Nunca hablé. Parecía que estaba en medio de la gente y parecía un gallinero. Se oía por todos lados diferentes cosas, decía yo, ¿y yo a qué horas? Pues, decía yo. Pero Dios es bueno porque una vez que fuimos a un retiro, cuando veníamos en el bus de vuelta, mire, sin pensarlo, me solté hablando en lenguas. Yo ya venía triste y 3 días, dije yo, y no hablo en lenguas. Ni inglés tampoco. Y ahí vengo. Y en cuanto llegamos un domingo, que me suelto, y sin pensarlo, nomás me quedé así bien triste. Y dije yo, bueno, ya eran como 13 o 14 retiros eran ya. Y dije, bueno, ni modo, ahora tampoco, Señor. Y me quedé así y de repente que mi boca empezó a decir sonidos y sonidos. Y luego ya, en cuanto a decir sonidos, no me cayó un enjambre de hermanos encima de mí. Dije yo, me van a ahogar aquí. Y empezaron a orar por mí y a hablar en lenguas. No, pues dije, pues aquí mero los acompaño. Yo les hago segunda, dije. Ya empecé a hablar en lenguas. Pero fíjese que yo no acostumbro mucho eso. Pero cuando estoy solo, sí. Cuando estoy solo me gusta. Me gusta oír a mi suegra, a mi esposa, que a veces aquí orando empiezan a hablar en lengua así. No entiendo, me gustaría entenderlas, me gustaría saber la interpretación, pero pues es bonito eso. El arrepentimiento y el perdón de pecados y el bautismo son las condiciones necesarias para recibir el don del Espíritu Santo. Muchas de las veces, cuando uno se convierte y luego va a la pila bautismal, inmediatamente ahí, cuando le dicen a usted, muerto al pecado, vivo, y se levanta usted y empieza a hablar en lenguas. Ahí me ha tocado ver gente así, que inmediatamente el Señor ahí le da el don de hablar en lenguas. Mire, a Sandra tenía 9 años. 9 años. 9 años tenía Sandra. Cuando llegó un predicador allá a la iglesia y empezó a orar por ella, y yo estaba atrás, pues deteniendo a la gente, y ella estaba aquí a un ladito mío, porque siempre andaba ahí pegadita. Y él le puso la mano así nomás, y ella dio la vuelta y ¡pum! Cayó, y en cuanto cayó empezó a hablar en lenguas. Tenía 9 años. Dije, mire, ni siquiera se había bautizado, porque había que esperarse hasta tener 12 años para que se bautizara. Y empezó a hablar en lenguas, y dije yo, caray, y yo no. Y ella ya. Mucho antes de eso. Después de haber entendido la importancia que implica arrepentirse de los pecados, no podemos postergar bajo ninguna circunstancia el acercarnos a Dios, arrepentidos y humillados, pues solo en Él podemos encontrar la dicha, el gozo y la salvación que el mundo no nos puede dar. Mire, es tan importante que nos arrepintamos. Es bien importante. Mire, nos podemos equivocar de muchas cosas a diario. Y como les decía, yo me equivoco a diario. A diario me equivoco. A diario digo cosas que no debo decir. Pero mire, yo he aprendido que antes de salir de casa yo oro y me pongo en las manos del Señor todos los días. Y pongo a todos mis hijos. Yo creo que sí se los he dicho que yo me levanto a las 4 de la mañana y todos están dormidos. Pero yo me voy a cada cuarto, los que viven conmigo, y yo bendigo a mis hijos, a todos. Yo les digo, ahí me paro en la puerta, no entro ni nada, nomás ahí en la puerta levanto mi mano y le digo, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hoy que vayas a la escuela, que hoy que vayas al trabajo, te vaya bien. Que el ángel de Jehová te acompañe a donde quiera que vayas. Y me voy al otro cuarto, y ahí voy con el otro. Bendigo a mi hija. Cuando salgo afuera, bendigo el carro de mi hija. Paso y tengo que pasar por el carro y yo le pongo la mano y le digo, bendigo este carro en el nombre de Jesús. Ponemos ángeles guerreros, ángeles ministradores que cuiden este carro. Que ningún hijo del diablo se le acerque en el nombre de Jesús. Así lo hago.
Y cuando me subo al carro, inmediatamente antes de poner alabanza, empiezo a orar otra vez. Duro 20 minutos para llegar a mi trabajo y son los 20 minutos que voy orando. Pidiéndole a Dios que me ayude, pidiéndole a Dios, orando por la iglesia, orando por los hermanos, orando por las necesidades, orando para que Dios abra el entendimiento de tanta gente, de mis hermanos. Oro por mis hermanos. Yo digo, oro por mis hermanos, los que están aquí y los que están fuera del país. Bendícelos, los cubro con tu sangre preciosa. Bendigo a los que ya están casados, a sus esposas. Mire, me sobra tiempo para llegar allá. Y cuando llego allá, bendigo a mi empleador, bendigo a esta compañía, la bendigo en el nombre de Jesús. Mire, cuando nosotros hacemos eso, Dios va con nosotros aquí. Dios no nos deja. Pero cuando nos subimos al carro y nos subimos renegando, otro día más a trabajar. Otro día. Y ahí vamos con el café, que se nos calle, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Y nada, no. Cuando nos levantamos con Dios en nuestra boca, tenemos a Dios todo el día a nuestro favor. Todo el día. Yo voy a llegar a donde voy a cargar, le digo, Señor, que todo salga bien. Señor, que no haya ningún obstáculo. Señor, pon a la gente que le voy a hablar ahora del Señor. Así le hago yo. Y mire que me da resultado. A veces voy bien engripado, bien así, bien cansado, me duelen los hombros, me duelen todo. Pero yo pienso que esa es la edad. No sé usted. y me pongo en las manos del Señor. Yo a veces he venido aquí con dolor de estómago, con dolor de cabeza, pero yo le digo, Señor, yo estoy en tu casa. Tú me prometiste que yo cuide de tu casa y tú cuidas de la mía. Así que yo la única forma que puedo funcionar es bien. Y mire que cuando salgo de aquí, sanito ya. Mire, yo le voy a decir algo y no es por vanagloria, pero sabe que a mí nunca me pegó el COVID. Nunca. Ni a mi esposa tampoco. Ni a mis hijos tampoco. Bueno, últimamente Arturo, que fue que se casó y se fue a vivir para allá a otro lado. Nunca me pegó el COVID. Y me preguntan, yo nunca supe lo que era tener el COVID. Pero es que Dios, mire, usted entréguese y póngase en las manos de Dios y ponga a sus hijos, a su familia. Mire, aproveche ahora que sus hijos están chiquitos. Usted los puede traer a la iglesia. Yo siempre les digo, junte a su familia, sea usted el primero en sentarse en la mesa ahí y decirle, vengan hijos, vamos a leer unos 10 minutitos, 15 minutitos la palabra de Dios. Y vamos a pedirle opinión a todos. ¿Qué piensas? Cuando usted les empieza a decir eso a sus hijos, mire, cuando sean grandes, son los primeros que van a estar aquí. No se fije en lo que piensa el mundo, no se fije en lo que piensan los hermanos. No, usted enfóquese en su familia, porque esa familia es la que le va a ayudar a usted cuando usted esté en un hospital, cuando usted esté enfermo, cuando usted esté en decadencia. La familia es la que lo va a tener. ¿Quién es su familia? Usted, su esposa y sus hijos, primeramente. Y ahí después usted ve por los demás. Si le sobra, ayúdelos. Pero primero a su familia. Bien fácil. Amén. Así que con esto terminamos y si usted tiene que arrepentirse de algo, pongámonos todos de pie y vamos a orar y póngase a cuentas con el Señor. Yo no le voy a pedir que pase aquí enfrente y se arrepienta, no. Ese arrepentimiento va a ser con el Señor. Ahí donde está usted. Usted arrepiéntase si algo tiene de qué arrepentirse. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y como siempre te digo, Señor, que antes, Señor, de que lo pueda predicar yo, Señor, tú trabajas en mí, Señor. Tú me ayudas a mí, Señor. Tú haces mella en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú nunca me has dejado, Señor. Gracias, Señor, porque desde que empezamos esta obra, Señor, tú siempre has estado aquí, Señor. Siempre has tenido cuidado de levantarla, Señor. Siempre has tenido cuidado de poner a las personas indicadas, Señor. Yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, Señor.
a cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguien quiere arrepentirse, Señor, de algo que ha hecho, Padre, ahí está, Señor. Tú conoces a esa persona. Tú conoces el corazón de ella, Señor. Tú conoces su entrada y su salida, Señor. Yo te pido, Padre, de todo corazón, Señor, que lo perdones, Señor. Que lo perdones hoy, Señor. Ahí está, Señor. Ahí tú te paseas en cada uno de ellos, Señor. El Espíritu de Jehová está aquí, Señor. Está ayudando a todo el necesitado. Está ayudando a todo el que necesita de tu perdón. El que necesita arrepentirse. El que necesita decirte, Padre, aquí estoy. Perdóname si te he ofendido de palabra, de pensamiento. Perdóname si no he asistido a la iglesia. Perdóname si no he leído tu palabra. Perdóname si no he hecho lo que tú me has mandado hacer. Perdóname si no oro, Señor. Perdóname si no bendigo a mis hijos. Perdóname si no oro por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname si a veces, Señor, me enfado y digo cosas que a ti no te agradan, Señor. Pero aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, arrepintiéndote, pidiéndote perdón, Padre, por todo lo que he hecho, por lo que he dicho, Señor. Perdóname si no he sido el hombre o la mujer que tú has querido que yo sea, Señor. Perdóname si no he sido el padre, el esposo que tú has querido que yo sea, Señor. Perdóname, Señor, si no les he modelado a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Perdóname, Señor, si solo de palabras, Señor, he sido un cristiano, Señor, pero no un cristiano verdadero, Padre, que lea tu palabra, que predique tu palabra, que ore, que interceda, que me congregue, Señor. Perdóname, Señor. Dame una oportunidad, Señor, de poder hacer las cosas que tú me has mandado hacer, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, porque por fe yo creo, Señor, que mi arrepentimiento es genuino y que me has perdonado, Señor. Y que aún, Padre, a sabiendas de que tú sabes, Señor, que me voy a volver a equivocar, Señor, me perdonas, Señor. Gracias por ese abrazo, Señor. Gracias por ese abrazo de Padre, Señor, que tú me has dado esta mañana. Gracias, Señor, porque has hablado a mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a hacer y por todo lo que estás haciendo, Señor. Yo bendigo a mis hijos, Padre, y bendigo a los hijos de mis hermanos aquí presentes. En tu palabra dice que dejad a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor. Bendícelos, Padre. Oramos por su escuela, oramos por sus maestros, Señor. Oramos, Señor, para que ellos entiendan, Padre, que ahí donde están, Señor, hay un cristiano pequeñito, Padre, que te ama, que te adora, Padre. Que ora por esa escuela, que ora por sus compañeritos, que ora por su papá, que ora por su mamá, Señor. En ese corazón, Señor, pequeñito, hay el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todos los niños, Señor. Bendícelos, Señor, mañana que van a la escuela, Señor. Protégelos, Padre, de cualquier contagio, de cualquier enfermedad, Señor. Protégelos, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y asimismo, Padre, te pedimos por cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Que se haga tu voluntad, no la de nosotros, Señor. Que desde hoy en adelante, Señor, en este domingo, Señor, que nos hemos arrepentido y que te hemos pedido perdón, las cosas sean diferentes, Señor. Que podamos vivir una vida que te agrade, Señor. Una vida, Señor, que agrade igualmente, Señor, a la gente que vive con nosotros, Señor. Que pueda ver en nosotros, Señor, que te puedan ver a ti, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En la forma de hablar, en la forma de comportarnos, Señor. En la forma de manifestar tu gloria en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Padre, llévanos a nuestra casa o a donde quiera que vayamos, Señor, con bien. Manifiéstate en cada uno de nosotros, Señor. Pon ángeles guerreros, ángeles ministradores, Señor, en cada uno de estos vehículos, Señor,
que van a dirigirse, Padre, a diferentes partes, Señor. Bendícelos y protégelos, Padre. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, porque permitiste que pudiéramos estar aquí. Gracias, Señor, por los que vinieron por primera vez, Señor. Bendícelos, protégelos, Señor. En el nombre de Jesús y todos los que estamos de acuerdo decimos amén y amén.